Buenas, ¿cómo están? Hoy acá es domingo, es un día bastante nublado. Domingo a la mañana y hoy me levanté con ganas de hablar un poco sobre algunas reflexiones que en realidad son algunos tips que me ayudaron a mí desde cuando tenía una mentalidad de mierda, que tomaba alcohol, salía de joda. Eso por consecuencia hacía que yo no supiera para dónde ir. Yo siempre estaba perdida, siempre sentía que estaba perdiendo el tiempo. Me pasaban, yo creo que un poco esa crisis de los 20, que ya tenés vida de adulto, pero todavía vivís con tus padres, no sabes qué hacer, no sabes de qué trabajar, tus trabajos no te dan plata verdaderamente, o sea, no te da para vivir solo y empezar a ser un adulto verdaderamente. Además que están todas las distracciones de salir los fines de semana con amigos. Bueno, yo por ejemplo trabajaba en bares, entonces mi vida era todo el tiempo con amigos, de noche salía de trabajar a la noche, a la madrugada muchas veces, y de ahí en adelante yo vivía la vida porque después todo el día estaba durmiendo. Y claro, eso hacía que yo no me encuentre conmigo, que yo no tenga tiempo para pensar en mí, porque estaba todo el tiempo con distracciones, con amigos que ni siquiera eran verdaderos amigos, eran amigos de salida. Estaba con ese tipo de amigos, obviamente tomaba alcohol, fumaba marihuana, estaba todo el tiempo dispersándome por un montón de cosas, y eso hacía que yo no pueda saber qué hacer, porque yo cuando me ponía a pensar en eso me daba mucha ansiedad, porque yo decía, sigo viviendo con mi mamá. En algún momento, o sea, yo ya en ese tiempo ya me quería ir de ahí, porque llega un punto que ya no querés vivir más con tus padres, querés tener tu privacidad, querés hacer tus cosas, que nadie te pregunte para dónde vas, a qué hora volvés, tener tu paz, levantarte y estar en paz, o quedarte hasta la madrugada haciendo lo que se te cante y comer a la hora que se te cante, hacer todo a tu manera. Y claramente, o sea, todo el mundo lo necesita eso, necesita un espacio solo, un espacio para pensar, que nadie le ande preguntando cosas. Que bueno, yo nunca en realidad viví sola, como para decir, sí, desde que vivo sola me pasa todo esto, porque en realidad yo vivo con mi pareja. Pero ahí la diferencia es que nosotros nos respetamos mucho mutuamente, entonces él tiene su espacio, yo tengo mi espacio, él se va con los amigos, yo me quedo en casa, no tengo ningún problema. Tenemos esa dinámica de confianza y de que si yo me quiero levantar como ahora, por ejemplo, e irme a otro lado y él está en casa, se queda, ¿entendés? Es como que nadie rompe las pelotas, sino que es como un acuerdo de estar en paz. Así que es básicamente como vivir solo, porque estás con una persona que acompaña tu personalidad, acompaña tu persona, entonces te deja a vos ser vos mismo. Así que bueno, básicamente una de las cosas que más me sirvieron a mí cuando empecé con el mundo del desarrollo personal, que yo antes no tenía ni idea qué era el desarrollo personal, me parecía incluso como que me daba un poco de cringe la gente que hablaba de eso, porque claro, no estaba entendiendo, yo no estaba en esa sintonía, entonces yo no tenía forma de entenderlo, para mí eran como hippies, básicamente. En realidad es gente que está súper conectada con su persona, gente que incluso es mucho más feliz. Ya les voy a contar cómo cambió mi vida, las cosas que hice, pero básicamente eso, cuando vos empezás con tu desarrollo personal a desarrollarte vos como persona, empezás a entender qué te gusta, qué no te gusta, qué querés soportar de las personas, hasta qué punto llegás, hasta qué punto no, qué personas te convienen y qué personas no. Empezás a volverte más selectivo, tu círculo más cerrado, y por esa razón estás mucho más en paz, porque no tenés, por ejemplo, si vos estás en un entorno donde tenés un montón de amigos, por así decirlo, pero esos amigos, por ejemplo, de salidas o grupitos medios raros, que uno sabe que no son verdaderos amigos. Así que bueno, si vos estás en ese tipo de entornos, te vas a dar cuenta de que siempre hay un chismecito. Por ejemplo, siempre alguien habló mal de alguien, esta no me convence, este no sé qué dijo, esta... Bueno, así. En los grupos suele pasar eso cuando no son personas de confianza, personas que realmente son amigos. Bueno, todas esas cosas se van de tu vida, esa molestia, esa basura mental se va de tu vida cuando empezás a desarrollarte personalmente, porque empezás a ser más selectiva. Hay personas que ya sabés que están hablando mal de vos, le decís chau, no quiero saber más nada de vos, no quiero que estés en mi vida y punto. Entonces de ahí en adelante no pensás nunca más en la persona y estás súper tranquila con tu vida y sin joder a nadie, y que nadie te joda a vos tampoco. Aprendés a poner límites, básicamente, y esto tanto con amistades como con familia. A mí me tocó hacerlo de las dos maneras. Yo siempre de todas maneras tuve un círculo muy cerrado,
Lo que tiene de bueno saber que son amigos de verdad. Por ejemplo, yo a mis amigos les decía, les contaba cualquier cosa y no me juzgaban. Era como que podía ser yo en mi máxima expresión. Sí, también tuve ese grupito de gente media random, pero yo sabía que no eran mis amigos. Siempre lo tuve en claro porque también siempre lo comparé con los que sí eran. Entonces, lo que acá pasa es que con mis amigos yo me daba cuenta que yo, si un día no tenía ganas de juntarme, le decía, no, chicos, hoy no tengo ganas. Tengo ganas, la verdad, de estar sola en casa. Y me volaseaban 2, 3 palabras y me decían, bueno, dale, tranqui, no pasa nada. Y así me manejé con todos mis amigos, de verdad. Siempre nos manejamos así. Podíamos ser sinceros, decirnos las cosas a la cara y nadie se iba a enojar por nada. Ese tipo de amistades creo que hasta el día de hoy no la pude encontrar nunca más. Bueno, ese era mi grupito cuando yo vivía en Santa Fe. Ahora, bueno, estoy viviendo en Buenos Aires. Muchas cosas cambiaron. Pero bueno, me tocó también, no estoy hablando de ese grupo, sino que con otras amistades, también me tocó esa de tener que alejarme. Porque yo empecé con mi desarrollo personal, ya de por sí se hacía complicado tener la misma conexión de amistad yo estando acá en Buenos Aires y ellos todavía todos en Santa Fe. Pero después llegó un punto que yo cuando empecé a reconocer cosas en mi vida que yo quería cambiar, está mucho esta frase que se dice de que cuando vos querés cambiar tu identidad, ser otra persona, también tenés que dejar cosas atrás. O sea, tenés que sacrificar algunas cosas y si esas cosas son personas, lo van a tener que hacer para que vos te puedas convertir en la persona que querés ser. Yo eso lo empecé a pensar, me dio vueltas en la cabeza mucho tiempo porque no lo quería aceptar. Es algo que vos cuando tenés una amistad muy fuerte con alguien, pero sabés que incluso por cómo es la persona, tanto hábitos como pensamientos y ese tipo de cosas, por cómo es la persona, por cómo piensa, por cómo actúa, por más que con vos esté todo bien y sea una persona increíble, porque yo no lo voy a negar, era una persona increíble conmigo, pero ese tipo de cosas hacían que yo no me sienta cómoda porque yo estaba en otra situación, ¿se entiende? Cuando una persona empieza su desarrollo personal, es como que de por sí ya se siente desconectada de muchas personas del pasado porque todas las otras personas siguen en el mismo lugar. Si tenés una persona que por suerte te sigue en el desarrollo personal, está buenísimo, conservala. Porque no hay nada mejor que te conozcan de todas tus versiones. Pero bueno, si no, la tenés que sacrificar, es así. O sea, es algo que pasa, yo lo tuve que hacer porque, por ejemplo, yo me estaba levantando temprano, estaba cambiando mucho mi idioma mental, que yo voy a explicar qué es eso. Dejé de tomar alcohol, dejé de fumar marihuana, me enfoqué mucho en leer, en trabajar. Bueno, yo emprendo, entonces estaba mucho tiempo pensando en un montón de cosas a la vez. Y mi amistad de ese momento estaba en que no se animaba a emprender, quería pero no se animaba, tenía un idioma mental muy duro con ella misma, era como que todo el tiempo decía yo no soy suficiente, no soy capaz, a mí me pasan estas cosas, soy pobre, por ejemplo, ese pensamiento, esos son pensamientos que no tenés que tener, ¿entendés? Porque tu mente inconscientemente después se lo cree y después vos cuando haces chistes de esas cosas, tu mente inconscientemente se lo cree y eso es lo que vos estás vibrando. Y eso es lo que te va a llegar a tu vida, ¿se entiende? Entonces, bueno, salía de joda, tomaba alcohol, o sea, estaba en otra sintonía que no voy a juzgar porque yo estaba en la misma sintonía, por eso éramos amigas también. Pero cuando, claro, empecé con todo esto, yo ya me empecé a alejar de todos porque ninguno estaba en la que yo estaba y no me servía tampoco ver, por ejemplo, lo que, o sea, no me servía ver sus historias de Instagram, porque eran historias de alcohol, de salidas y cosas que yo no quería ver en el día a día porque eran cosas que yo ya estaba dejando atrás e incluso un poco las demonicé, entonces cada vez que las veía me daba como una mala sensación y no me gustaba un carajo ver eso, así que bueno, amistades tuve que sacrificar para limpiar mi mente, limpiar mi mentalidad, limpiar mi entorno básicamente. Con la familia ahora me pasó lo mismo, yo con mi familia tuve, o sea, hoy tengo, debo decir, que una relación bastante rara. Es como que mi familia básicamente, yo digo mi familia se basa en mi hermana y mi mamá, por ejemplo. Y nada, somos todas mujeres, tengo sobrinas, así que también crecí con ellas y somos todas mujeres y nos vivimos peleando entre todas. La verdad que nuestra relación es así, nos vivimos peleando siempre. Y nada, eso hace también que de la familia soy la única también que
que hizo desarrollo personal, que introspecciona. También siempre fui la más tranquila de la familia, digamos. Pero bueno, son cosas que mi familia nunca van a entender y yo no voy a poder cambiar. Yo cuando entendí también que no puedo cambiar ni a mi familia, ni a mis amigos, directamente a mí lo que me conviene es alejarme. Es así, con ambas. Con familia y con amigos me tengo que alejar, es así. A ver, yo a mi familia siempre le tuve mucho respeto porque siempre me enseñaron a como que la familia lo es todo. Pero muchas veces yo he terminado llorando con peleas que tuve con mi familia. Tuve peleas muy fuertes muchas veces y eran cosas que me hacían muy mal, o problemas familiares que a mí me quedaban en la mente y yo quedaba batallando con eso sola. Que problemas que ni siquiera eran míos, pero yo me preocupo tanto que los hago míos también, los hago parte mía. Así que bueno, también es sano en ese caso, si tienes una familia así, que no hay forma de coincidir en un pensamiento, alejarte y punto. O sea, verlos con menos frecuencia, también ellos están en Santa Fe, yo estoy acá, así que los veo con mucha menos frecuencia. También hablo con menos frecuencia porque las veces que hablamos muchas veces es resaltar problemas y no me gusta hablar de problemas. Tipo, yo estoy en otra, o sea, yo estoy viviendo mi vida acá, yo estoy súper feliz, estoy en mi burbuja, estoy en un entorno lindo, ¿se entiende? Yo ahora me siento feliz en el día a día, yo estoy contenta, me siento muy bien. Pero bueno, son cosas que uno tiene que darse cuenta que no van. Y por algo no van también. A ver, yo creo que si vos ya no resonás con una persona o si ya no resonás con tu familia, por algo es. O sea, hay algo ahí que te hace ruido, tanto el entorno como el lugar o las personas que están ahí. Hay algo que te hace ruido y que no te hace estar bien. Yo, por ejemplo, una persona de mi familia que amo y amé y siempre voy a amar toda mi vida es mi abuela, que lamentablemente ya no está más acá. Pero a mí me pasaba con mi abuela, por ejemplo, que yo con ella podía hablar de todo. Ella me entendía con un montón de cosas. Yo siempre fui muy de mi abuela cuando era chiquita y hasta de grande. Siempre fui muy de mi abuela. Yo amaba a mi abuela, amo a mi abuela. Y con ella nunca me pasó de no querer verla. Nunca me pasó. ¿Y por qué será? Porque era una persona que a mí me entendía al 100%. Entonces, con una persona así vos te das cuenta que el problema no sos vos. El problema está en otra cosa. Probablemente no estás vibrando con las personas correctas. Es así. Yo con mi abuela me llevaba súper bien. Lo que era Navidad, Año Nuevo también. Yo decidí siempre pasarla con ella. Mi familia siempre fue muy chiquita, entonces pasaba que mi tío vivía en Brasil también, entonces había una de las dos fiestas que no pasaba con nosotros. Y bueno, y mi hermana por ahí decidía pasarla con su pareja y así, y yo siempre decidí pasarla con ella, siempre, 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 siempre. Nunca no pasé una fiesta con ella y hubo una fiesta en la que pasamos Año Nuevo las dos solas. O sea, porque nadie se quería hacer el tiempo, X, qué sé yo. Y dije, bueno, yo no la voy a dejar sola, yo me voy a ir con mi abuela. A ver, yo tenía la posibilidad de pasarla con mi mamá, de pasarla con mi pareja de ese momento, y decidí pasarla yo sola con mi abuela, porque es una persona que amo y fue lo mejor. O sea, yo me siento re bien de haber hecho eso. Entonces ahí me doy cuenta que ella era una persona que realmente amé mucho de mi familia. Y bueno, y ahí es como que hago la comparación y comparado con mi otra parte de mi familia, hay algo ahí que no está resonando y no me voy a forzar tampoco a hacerlo. Yo ponele yo cuando pienso en ver a parte de mi familia que no me hace bien, es como que estoy todo el tiempo con fricción en la cabeza, como que, uy, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que ver a tal persona. Con mi abuela, ponele, me pasaba que yo si no podía ir a verla algún día, si no la podías visitar, si no podía lo que sea, me sentía mal por dentro. Yo le decía, mirá, no puedo, no sé qué, y por dentro me sentía culpable, me sentía re mal. Entonces ahí me di cuenta que el verdadero problema es la persona, siempre es la persona. O sea, vos puedes elegir con qué personas juntarte, con qué no, con qué personas no. Así que bueno, cerrando este tema, vamos ahora por las cosas que tuve que cambiar dentro de ese desarrollo personal para llegar a estar hoy realmente en paz y realmente feliz con mi vida. Me voy a tomar un matecito antes para lubricar esta boca que está hablando un montón. Bueno, voy a ir primero por el idioma mental, que fue una de las primeras cosas que empecé a cambiar. El idioma mental básicamente consiste en hablarte mejor
a vos misma y a tu situación y en general cambiar ese idioma mental que tenés. Yo, por ejemplo, antes hacía chistes todo el tiempo de, oh, no tengo ni plata, uy, esto está re caro, soy pobre, no puedo porque soy pobre. La verdad que yo me hablaba muy mal a mí misma, siempre en chiste, pero me hablaba muy mal, hablaba como que si era pobre, o sea, hablaba con ese idioma que seguramente, o sea, lo escuchan todo el tiempo, todo el mundo habla así en realidad. A ver, yo estoy cansada de escuchar eso cada vez que veo a mi familia, tipo, todas esas cosas que dicen. Y realmente todo lo que dicen se termina convirtiendo en la realidad. A ver, es una consecuencia de cómo te hablas. Así que esas fueron las primeras cosas que empecé a cambiar. En vez de no puedo, es cómo puedo. No sé, se me caía algo y yo decía, oh, qué pelotuda. Y ahora digo, no pasó nada. Y cuando lo digo a mi mente digo, no, ¿por qué? No, basta. Eso fue, o sea, fue una boludez, fue un accidente. Así con todo, cuando algo no lo puedo pagar, no es soy pobre, sino que digo, no sé, no tengo la plata suficiente todavía como para poder comprarme esta cosa, ¿entendés? Entonces es ir cambiando esas cositas y hacerlas consciente todo el tiempo, porque esas palabritas son palabritas que te salen por costumbre, por repetición, pero en realidad vos las podés ir haciendo consciente. Hay que prestarle mucha atención eh, a lo que vos decís, hay que prestarle mucha atención a lo que pensás, porque realmente eso hace mucha diferencia. O sea, yo pensaba que estas cosas no eran reales. Yo decía, bueno, si me junto con tal persona que dice todo el tiempo estas cosas, pero yo tengo esta otra mentalidad, no pasa nada. Pero en realidad sí pasa, sí pasa. O sea, en el inconsciente pasa. Puedes hacer consciente tu parte, pero si estás en un entorno donde hablan así o tienen otro tipo de vida que vos no querés tener, entonces realmente te termina afectando de alguna otra manera. El entorno afecta un montón. Así que bueno, básicamente hay que cambiar el idioma mental. Claramente hay que cambiar también el entorno. El entorno es muy importante. Sacrificar personas, dejarte de ver con personas, lo que sea, si no te hacen bien. Si son personas que ni siquiera tienen una meta, no tienen una expectativa de vida que sea, no te digo parecida a la tuya, pero como que tengas ciertas ganas de lograr cosas, de ser alguien. No sé, a ver, yo siempre de chica y siempre lo tuve presente en querer hacer plata, querer viajar por el mundo, querer tener esto, querer tener lo otro, querer vivir en muchas experiencias, tener una pareja increíble, tener una vida que disfrute un montón. Y hay personas que ni se lo plantea. Yo no resueno con esas personas que ni se lo plantean. Así que el entorno es muy importante en ese caso, porque también son personas con las que vos hablás y podés compartir pensamientos. Entonces, si vos compartís un pensamiento que no te siguen, no te entienden, no nada, no te sirve de nada compartir ese pensamiento. Otra de las cosas que me ayudaron un montón con mi desarrollo personal, que también fueron una de las primeras cosas que empecé a hacer, es empezar a leer y a escribir. Toda mi vida había leído libros, pero novelas románticas en mi adolescencia, o no sé, historias, pero nunca jamás había leído un libro de desarrollo personal. Nada, es un mundo que yo no conocía antes. O sea, ahora ya hace no sé cuántos años que empecé con esto, pero yo ese mundo antes no lo conocía, ¿entendés? Una persona que está de cero, que nunca leyó un libro de desarrollo personal, léanlo, está genial, está buenísimo toda la info que te da. Algunos te hacen hacer incluso ejercicios mentales que vos decís, wow, verdaderamente funciona. El primer libro de desarrollo personal que yo leí es El poder de la hora, que me sirvió un montón. Habla de estar en el presente, habla mucho de cómo te hablas, habla mucho, no sé, habla de un montón de cosas que yo ya lo quiero volver a leer en realidad, porque es un libro que me abrió la cabeza a otro nivel. La verdad que es un libro que para mí fue súper importante porque fue el primero y fue un libro que fue súper clave para un montón de cosas. Y bueno, y después empezar a escribir. Yo antes no sabía cómo escribir. Mi novio un día me dijo, cuando yo tenía otro nivel de conciencia y estaba muy caprichosa y me quejaba por todo, otra cosa es eliminar la queja. Basta de las quejas. O sea, te hace sentir mal todo el tiempo, y a vos misma o a vos mismo, porque es un sentimiento horrible la queja. Yo admito que antes era una persona que se quejaba por todo, y más que nada estando en pareja. Yo era muy caprichosa, por todo me quejaba. Y mi novio un día me empezó a decir, deja de quejarte y empezá a agradecer.
Él me ayudó un montón con mi desarrollo personal. Él también me dio el libro El poder de la hora porque él lo tenía y cuando empezamos a vivir juntos yo lo empecé a leer. En realidad lo empezamos a leer juntos. Leíamos literalmente juntos en voz alta y reflexionábamos un montón. La verdad que eso lo súper recomiendo. Leer un libro en pareja está buenísimo. Si es de desarrollo personal, sirve un montón a la pareja, sirve un montón para compartir pensamientos, puntos de vista. Está muy bueno. Volviendo, empecé a escribir cosas por las que agradecer. Y yo al principio nunca había hecho ese ejercicio en mi vida, entonces mis cosas para agradecer, ¿qué eran? Cosas muy claves que me habían pasado en mi vida, no sé. Gracias por haber viajado a Estados Unidos. Pero eso, o sea, claro, o sea, está bien agradecer por eso, pero después, cuando yo ya había agradecido por todas las grandes cosas que había hecho en mi vida, cosas claves, agradezco por tener la pareja que tengo. Después me di cuenta que eso está bien agradecerlo, pero va más allá de eso. O sea, es indagar más profundamente, ¿se entiende? Porque ya cuando agradeciste por todo eso, yo tenía una hoja donde ya había decía gracias por todo eso, después ya me quedé sin cosas para agradecer. Y yo le decía, no tengo más cosas para agradecer, ya puse todo. Y me decía, siempre tenés cosas para agradecer. O sea, y bueno, ahí empecé, bueno, con ayuda del libro también, empecé a darme cuenta, ponele, hoy si tengo que agradecer, me puedo hacer una lista de 20, no sé, de 2 páginas agradeciendo cosas. Que claro, como yo antes no sabía, no los tenía presente, pero después lo vas practicando, lo vas poniendo en práctica y te das cuenta que hay un montón de cosas por las que agradecer. Por ejemplo, se te doy un ejemplo. Agradezco que me animé a hacer este video. Es el primer video que hago hablando, así, para YouTube. No es el primero, pero es el primero que hago sola. Agradezco que estoy viviendo en este departamento en Puerto Madero. O sea, es un departamento de la puta madre. Ahora estoy ¿cómo se llama esto? Estoy como en el asador, o sea, es todo un espacio así con 2 mesones gigantes, hay un asador ahí, heladera, bueno. Y después está toda esta parte que es todo balcón, o sea, este es el piso 36 del edificio. Y nada, agradezco que estoy viviendo en este edificio con un montón de amenities. Agradezco que estoy viviendo en Buenos Aires y que me fui de Santa Fe, porque yo anhelaba un montón salir de Santa Fe. Yo ya no me sentía parte de Santa Fe. Sentía que era un espacio muy chico, muy repetitivo, todo, era todo lo mismo, las mismas personas, te las cruzabas todo el tiempo. Y acá para mí fue un mundo nuevo, además de haber viajado a Estados Unidos, que también me cambió un montón la cabeza, pero acá, por ejemplo, acá nunca te volvés a cruzar a la misma persona 2 veces. Es como, no sé, hay un montón de cosas que seguís descubriendo constantemente, la vista es muy linda, la gente se viste re bien, hay mucha abundancia, ves buenos autos por todos lados, lindas casas, no sé. Estas cosas son cosas del día a día, pero en las que puedes agradecer tranquilamente. O sea, cuando pones en práctica eso te das cuenta de que puedes agradecer más de lo que esperabas. Así que ese es un muy buen ejercicio, empezar a agradecer. Y por último, y ya termino acá, anotar las metas o anotar la persona que querés ser. Yo, por ejemplo, algo que hice, lo hago cada tanto, pero no lo hacía hace bastante y lo hice hace unos pocos días, que era yo como persona y me empecé a visualizar como la persona ideal, por ejemplo, o cosas que de mi siguiente nivel, digamos. No mi persona ideal como que ya lo tiene todo, sino que mi siguiente nivel, o sea, cosas que puedo mejorar y lograr ahora a corto plazo o a mediano plazo. Eh, yo voy a entrenar por lo menos 5 veces a la semana, estoy comiendo saludable, estoy mejorando mi estilo porque yo esto lo estoy trabajando un montón y nada, es bastante personal, pero es como que me pasa cada tanto como que cambio mi estilo y no me siento cómoda con lo que uso, entonces necesito comprarme ropa nueva y la ropa que tengo la quiero tirar toda y así es como que bueno, son ciertas X cosas. También lo de poner más límites en algunas cosas, en algunas personas, animarme a hablar más, animarme a expresarme más, a expresar mis sentimientos. Yo también soy muchas veces como que me callo las cosas, estoy acostumbrada a callarme todo el tiempo, entonces quiero aprender a no callarme y decir todo lo que pienso. Eh,
Así que bueno, esas son algunas cosas que está bueno escribirlas y cada tanto vos abrís esa página y lo recordás y lo reafirmás y decís, esta es la persona que yo quiero ser. Entonces lo lees y lo reafirmás. Si querés lo escribís en la última página como para decir, está acá, ¿entendés? Para encontrarlo fácil o de última marcarlo con algo, con un sticky, no sé cómo se llama ese cosito para marcar los libros, que es de colores. Bueno, pero tenerlo siempre presente como para volver a leerlo y acordarte de eso. Y bueno, a mí me sirvió un montón. O sea, la verdad me está sirviendo un montón y bueno, recomiendo mucho hacerlo. Así que bueno, en fin, creo que ya terminé por hoy. Dije bastantes cosas, o sea, fue un video bastante improvisado, no sabía bien qué iba a decir. Pero bueno, espero que este video les haya servido. Esas fueron algunas cosas que yo tuve que cambiar para hoy en día ser una persona súper feliz. Yo hoy en día estoy súper feliz, tranquila, en paz y también me dejó de importar lo que opinan los demás porque yo ya sé la persona que soy. Esto es por consecuencia de todo un recorrido que hice antes. Así que bueno, espero que les haya servido. Adiós.